digamos, unas condiciones generales que necesito que siempre observen ustedes y que las tengan siempre presentes porque permiten la aplicación jurídica, ¿verdad? Vean, compañeros, todo lo que hoy son códigos, todo lo que hoy son leyes, esos códigos que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? La Constitución, el Código Civil, el Código Procesal Penal, etcétera, todo lo que ustedes tienen hoy en su poder, que hoy son leyes, en algún momento de la historia fue costumbre. O sea, todo lo que hoy es ley, en algún momento fue costumbre. Es decir, la costumbre es un acto repetitivo que realiza una comunidad, una determinada colectividad, solo por repetición y que se va retransmitiendo históricamente de generación a generación. ¿Va? Es como las historias de los abuelitos, ¿va? Que cuentan una historia y se va repitiendo de generación en generación. Esa es la costumbre, es lo que se llama el derecho consuetudinario. Entonces, todo lo que hoy nosotros tenemos, que son códigos, que son leyes, en algún momento fue costumbre. Pero como la costumbre tiene el problema de que la costumbre de una persona a otra puede haber variaciones, puede haber cambios. Ustedes han visto eso así como los chismes, ¿va? Han visto ustedes eso del teléfono descompuesto, ¿va? Le decimos a una persona algo y conforme lo va contando, le va cambiando, lo va adornando y le va agregando cosas. Lo mismo pasa con la costumbre, que la costumbre tiene el riesgo de que cuando se traslada de una persona a otra, puede variar, puede cambiar, no es tan exacta. Entonces, cuando los seres humanos se dieron cuenta que la costumbre tiene ese problema que de una persona a otra va a cambiar, entonces los seres humanos lo que hacen es mejor crean lo que se llama codificación. Y la codificación es eso, es crear, trasladar la costumbre a un código, por eso se llama código, la codificación, y y son las leyes. Por ejemplo, el primer, el primer código que en la historia fue codificado, la primera costumbre que fue codificada es el Código Civil. El Código Civil es el primer antecedente de una codificación de ley. Es el primero que se codificó. Por esa razón. Ahora, ¿qué ventaja trae codificar la ley? La ventaja que trae codificar la ley es que donde estemos va a decir lo mismo. Y aunque pasen los años, siempre dice lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo mismo dice la Constitución que yo compre en Petén, que la Constitución que compre en Huehuetenango, que la Constitución que compre en Jutiapa. Lo mismo dice. Exactamente las mismas palabras. Entonces, la codificación permite que la aplicación de la ley sea uniforme, sea igual. ¿Va? En algún momento han oído ustedes, en algún momento puede ser que hayan oído o lleguen a escuchar alguna vez que alguien diga, por ejemplo, que entre los abogados hay abogados que tienen diferentes criterios o diferente interpretación de la ley. Por ejemplo, en algún momento dirían ustedes que hay abogados que tienen diferente interpretación de la ley. Por ejemplo, ahorita que pasaron la primera vuelta de las elecciones, habían abogados candidatas o candidatos que andaban diciendo que la pena de muerte, que la pena de muerte. Y habían abogados que a la par de ellos se ponían y decían, sí, es que sí es cierto, se puede aplicar. Pero por el otro lado teníamos abogados que decían que no. Si ustedes alguna vez, si alguna vez ustedes ven un abogado que dice una cosa y otro abogado que dice otra cosa, lo que va a pasar ahí es que uno de los dos es un incapaz, ¿verdad? Si tenemos ese conflicto de un abogado que dice, es que la ley significa tal cosa, y tenemos otro abogado que en relación a lo mismo dice, no, es que es otra cosa, entonces uno de los dos es un incapaz o los dos son incapaces. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es eso? Porque vean compañeros, si estudiamos lo mismo, si aprendimos los principios de ley, si todos leemos el mismo código, leemos el mismo idioma
y aplicamos los mismos principios de ley, no debería haber diferencia entre lo que un abogado del PT entiende y un abogado de Escuintla entiende. No debería haber diferencia. Entonces, cuando hay diferencias, es porque uno de ellos o es un incapaz o lo que está haciendo es dándole una interpretación interesada, torcida a la ley. De plano le están pagando, ¿va? Le están pagando porque diga que la ley significa eso, pero no es lo correcto. Él está torciendo la ley por un interés. Entonces, no puede haber una diferencia entre un abogado y otro. Hay casos muy pequeños donde puede haber una diferencia, pero son muy raros, son muy pequeños porque es el juez el que aclara eso, pero son muy excepcionales. Ahora, si pasa cada rato, no puede ser, o como pasa con la pena de muerte, ¿va? Que hay unos que dicen, es que sí, vamos a aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Etcétera. O como los casos que mencionan ahí en el chat en relación a los asuntos políticos. Entonces, número uno, ¿por qué está codificada la ley? Porque la ley nos permite que sea la misma lectura, la misma interpretación, no importa dónde esté. Eso es lo primero que quiero que tome en cuenta. Número dos, ¿qué otra cosa quiero que tome en cuenta? Hay una figura jurídica que, recuérdense que ahorita no estoy hablando de derechos humanos, solo los quiero asentar un poco en los conceptos jurídicos para que nos permita más adelante, cuando hablemos de códigos, de leyes, que no haya problema de interpretación y de aplicación. Entonces, ahorita lo que quiero es como establecer las bases. Vean, hay una figura que se llaman principios jurídicos. Los principios jurídicos son como columnas, son las bases sobre las que está asentado el derecho. ¿Verdad? Son esas columnas que tienen sustentado el derecho, se asienta en esos principios jurídicos. Y los principios jurídicos son esos lineamientos de cómo interpretar o aplicar una ley o cómo desarrollar una sociedad, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué problema hay con los principios jurídicos? El problema es que los principios jurídicos, todos los abogados los respetamos, todos los abogados los cumplimos, pero no todos los principios están escritos. Es decir, no están escritos. Sin embargo, los respetamos. Sin embargo, los cumplimos. Entonces, digamos que en los principios jurídicos se podría decir que hay principios jurídicos que están escritos, que sirven, que son los pilares de la aplicación de la ley, pero hay unos que están escritos y hay otros que no están escritos, pero que siempre los cumplimos. Por ejemplo, cuando alguno de ustedes, cuando alguno de ustedes o alguna de ustedes dice, por ejemplo, mira, es que tal cosa, eso va contra mis valores, eso va contra mi moral, eso va contra mi ética, ¿verdad? Contra mi forma de ser. Cuando alguno de ustedes dice eso, ustedes están rigiendo por sus principios. Pero esos principios que ustedes están diciendo no siempre están escritos, pero ustedes los respetan, ustedes los cumplen. Cuando ustedes dicen, es que yo soy una persona que es ética, que tengo moral, que una persona que respeta la diversidad humana, eso no está escrito, pero ustedes los cumplen, ¿verdad? O como dice Daniel, o aplicar un juicio de valores, ¿verdad? Cuando ustedes se rigen por un juicio de valores, eso no está escrito, pero ustedes los cumplen. Entonces, en el derecho pasa lo mismo. En el derecho tenemos principios que están escritos. Vean, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución. Vean el 17 de la Constitución. Ahí encontramos un principio que rige la aplicación del derecho, pero que no, y que está escrito.
Y que es fácil verlo porque es un principio que rige la aplicación del derecho y que está escrito. Este principio, ¿qué principio es el que encontramos ahí, compañeros? No hay delito ni pena sin ley anterior. Sí, pero Jocelyn, pero ¿cómo se llama ese principio? Principio de legalidad penal. Exacto, no, no penal, solo principio de legalidad. Digamos, no penal, solo principio de legalidad. Igualmente, Alexander fue, ¿va? Alexander, el que escribió en el chat ahorita. Vamos a ver, ¿quién fue? Alexander fue, ¿va? Héctor Alexander, nullum crimen, nullum pena sine ley. Ese es, digamos, una parte del principio. Vamos a hablar de eso, Héctor, más adelante para decirlo en la aplicación correcta, pero se llama principio de legalidad. Nada más, no le agregamos otro apellido porque como es constitucional, es para todo, no solo para lo penal. No solo para lo penal, es para todo. Ese principio del 17, ese se aplica hasta para el notariado, para el mercantil, para el laboral, para el administrativo, para todo. Ese es para todo. Ahora, entonces, compañeros, por ejemplo, hay principios que todos cumplimos, pero que no, y todos los cumplimos y no están escritos. Por ejemplo, cuando los diputados dictan leyes, se rigen por dos principios. Por ejemplo, el principio de equidad y por el principio de la justicia. La equidad y la justicia. Cuando los diputados crean las leyes, toman en cuenta el principio de legalidad y justicia. Cuando los servidores públicos aplican las leyes, deben hacerlo conforme a los principios de legalidad y justicia. Y cuando ustedes toman ciertas decisiones de su vida, ustedes dicen, por ejemplo, yo soy una persona justa, a mí me gusta la justicia. Pero ¿saben qué problema hay con el principio de legalidad y del principio de justicia y el principio de equidad? Es que no hay ninguna ley, no existe ni una ley, ni un artículo que me defina o que regule qué es justicia. Fíjense, compañeros, que no hay ningún artículo que diga que es justicia, ninguna ley. Y tampoco hay ningún artículo que diga que es equidad. Tampoco. Sin embargo, ustedes habrán visto que todo el mundo respeta la justicia y todo el mundo respeta la equidad. Más adelantito les voy a decir bien exactamente qué es equidad, lo vamos a ver más adelantito. Pero lo que les quiero comentar ahorita es eso, no hay leyes que nos digan qué es eso. Mirna, ¿qué manda? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Digamos, en el caso del artículo 4 que expresa la libertad y la igualdad, dice que todos los seres humanos somos iguales y dignos en derechos. Sí. En ese caso, no, o sea, entraría como justamente en la parte de justicia o legalidad, o cómo entraría esa parte. Ese es un principio, el principio de igualdad es un principio en sí mismo, Mirna, en sí mismo. Digamos, así como hay principio de legalidad, así como hay el principio de defensa en el artículo 12, igualmente está el principio de igualdad en el artículo 4. Pero ¿saben ustedes que igualdad y equidad no es lo mismo? Igualdad, equidad y justicia tampoco son lo mismo entre ellos tres, ¿va? La igualdad en sí misma es un derecho y un principio, en sí, solita la igualdad. Nosotros vamos a hablar de eso, Mirna, hoy ya creo que lunes o miércoles vamos a hablar de la igualdad. Pero ahorita lo que me interesa dejarles claro es, cuando ustedes apliquen una ley, cuando velen por una ley y apliquen la ley, deben tomar en cuenta una cuestión. Número uno, que tienen la ley escrita y que ustedes la invocan. Y número dos, que las leyes se aplican en base a sus principios, a los principios que les son aplicables. Entonces ustedes van a poner las leyes, ustedes van a tener las leyes y yo les voy a ir diciendo los principios. Pero les encargo algo, o sea, los principios se los voy a ir diciendo yo, pero les encargo algo, que como los principios no están escritos,
Ustedes no van a poder hacer su librito de principios y tenerlo ahí apuntadito como chivo. Los principios los tienen acá, en la mente. O sea, los principios los tenemos en la cabeza, adentro. No los tenemos escritos, porque los principios no son escritos. Los principios son esos pilares que fundamentan la aplicación de justicia. Entonces, cada vez que yo hable, por ejemplo, cuando yo esté hablando en un proceso penal, cuando yo esté haciendo una defensa o una argumentación en un proceso penal, yo voy a decir, por ejemplo, señor juez, en base a los principios de equidad y justicia, tal cosa. Y voy a explicar que reclamo. Voy a explicar qué reclamo y voy a decir qué es. Por ejemplo, ahí Jorge Cáceres puso la justicia es un fin. No, la justicia, el problema es que pone que la justicia es un fin, pero no dice qué es. Entonces, el problema del concepto justicia es que todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo acata, pero no hay una definición de qué es. No encuentro un artículo que me diga qué es. Pero en el camino lo vamos a ir aclarando qué entendemos, qué debe ser, qué es justo y qué no va. Entonces, yo lo que les quiero decir es, ustedes tienen las leyes, aplican las leyes, invocan las leyes y yo les voy a ir dando los principios conforme cada ley, conforme la aplicación que vamos a dar. Pero lo que les quiero encargar es que en la memoria, en la cabeza, nada, no va, eso no, yo cada vez que yo les hable a ustedes de algo, yo quiero que cuando yo a ustedes les diga algo, usted me diga, licenciado, disculpe, pero conforme tales principios no se puede. Usted no va a decir, conforme el artículo tal, no, porque nosotros vamos a, deben tomar en cuenta entonces eso. La aplicación de justicia, la aplicación de las leyes tiene dos componentes, lo que regula la ley y los principios que la rigen. Pero los principios no siempre van escritos, no los encuentro siempre escritos, ¿verdad? Esos los voy a ir aprendiendo conforme el estudio del derecho poco a poco. Eso no los voy a encontrar, no hay un libro de eso, sino que me los van diciendo poco a poco y yo los voy a ir aprendiendo y sustentando poco a poco, ¿verdad? Así es. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso, los principios. Vamos a ir hablando de eso y cómo son de importantes. Bueno, eso es entonces, compañeros, dos primeras observaciones que les quería hacer. Ahora les quiero hacer una tercera observación. Ahorita, como les digo, solo estoy haciendo las bases, ¿verdad? Bueno, entonces ahora les quiero hacer una observación. Observación y recordatorio. Bueno, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, la pantalla blanca, ¿la ven? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Vean, compañeros. Algo que quiero que tomen en cuenta. No, cuando nosotros pensamos en el derecho, ¿verdad? Cuando pensamos en el derecho, debemos tomar la concepción de que una buena forma de representar el derecho es un árbol. ¿Verdad? Esa es una buena forma de representar al derecho. ¿Han oído ustedes que a veces dicen las personas que hay, por ejemplo, que dicen, es que la rama penal, la rama civil, la rama laboral? O sea, ¿por qué al derecho se le llama ramas? Por esto, porque el derecho, la concepción del derecho es un árbol. Ahora, pero cuando yo pienso en un árbol y cuando veo un árbol, debo tomar ciertas consideraciones de algo significa que sea un árbol. Por ejemplo, el árbol tiene ciertas raíces y las raíces es la parte más importante de un árbol. Entonces, a nivel de las raíces, vamos a encontrar la Constitución Política de la República de Guatemala, digamos que sería la raíz. La raíz sería la Constitución. Arribita voy a tener, digamos como el corazón, dice Joseba, arribita voy a tener los convenios en materia de derechos humanos. Y de este lado voy a tener las leyes constitucionales. ¿Va?
Y ese es el sustento, ese es el tronco. Ese es el tronco y el sustento del derecho. Ahora, me imagino, a ustedes les tuvieron que haber indicado en el semestre pasado, los 2 semestres pasados, que el derecho se divide en dos grupos. Por un lado tengo las normas de orden privado. No sé si se ve privado en el pizarrón, pero ahí está. Por un lado tengo las normas de orden privado y por el otro lado tengo las normas de orden público. Pero esa división entre normas de orden privado y normas de orden público corresponde a los principios que rigen a cada rama jurídica. Y entonces, de un lado voy a tener las ramas en las que se divide y, por ejemplo, el derecho civil es una rama. El derecho mercantil es otra rama. El notariado, por ejemplo. El notariado. Solo voy a poner esos ejemplos, no todo. Y del otro lado voy a tener al derecho penal, por ejemplo, al laboral, ¿verdad? Al administrativo. Bueno, y aquí va y más, va procesal penal y otros, va. Pero, ¿qué es lo que quiero que observen? Número uno, ¿por qué le llamamos ramas al derecho civil? Por esto, porque son ramas de un mismo tronco, de un mismo árbol. Por eso les llamamos ramas, por eso le decimos al derecho penal rama penal, porque es una rama de un mismo tronco, el tronco es este, ¿verdad? Ahora, esa sería una primera concepción que es importante tomen en cuenta, que el derecho puede haber diversas ramas, pero al final es un solo derecho. Y lo que puede pasar al haber un solo derecho, lo que pasa al haber un solo derecho es que eventualmente todo el derecho se puede mezclar y se puede cruzar. Eventualmente se cruza o se mezcla o se relaciona. Por ejemplo, ustedes ahorita ya terminaron Civil 1 y en Civil 1 ustedes hablaron de la persona y la familia. Y cuando hablaron de la persona y la familia, vieron temas como, por ejemplo, el matrimonio, la unión de hecho, los alimentos, la tutela, etcétera. Entonces, ven ustedes como temas de la familia, el matrimonio, la unión de hecho, el divorcio y eso eventualmente puede mezclarse con el derecho penal. O, por ejemplo, el derecho civil con el derecho mercantil o con el derecho civil o laboral. El derecho administrativo con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho notarial, etcétera, etcétera. Entonces, la concepción del derecho como un árbol es que eventualmente todo el derecho se cruza, todo el derecho se mezcla y son ramas de un solo derecho, ¿verdad? Son ramas de un único derecho y que eventualmente se va a cruzar, eventualmente se van a mezclar. Entonces, es importante que no vayan a ver al derecho como algo separado, sino que tienen que verlo como uno solo. Fíjense, compañeros, yo no sé si ustedes ya sacaron penal 1, ya, ahorita está en penal 2, ¿va? Por ejemplo, cuando a nosotros nos ponen casos, cuando un catedrático nos pone casos penales, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que nos pongan a resolver un caso penal usando solo el Código Penal. No debe resolverse un caso penal usando solo el Código Penal, no, porque si pensamos que el derecho es uno, entonces vamos a tener que, en la aplicación del derecho, vamos a tener que tener muchas normas que se cruzan. Por ejemplo, si habláramos de un asesinato que en la calle, en la zona 11, una persona le disparó a otra persona y le causó la muerte, entonces nosotros ahí tendríamos que pensar que para resolver un caso de asesinato, necesitaríamos, por ejemplo, el Código Penal, lógicamente, pero también necesitaríamos
la ley de armas y municiones, porque al final fue un arma de fuego la que se usó. Y deberíamos también eventualmente vamos a tener que aplicar el Código Civil, porque ese muerto tenía una esposa y tenía hijos. Y ahora los hijos quedaron sin patria potestad y ahora hay que ver temas de compensar los daños, del pago de daños civiles, de responsabilidades civiles. Ese es el Código Civil. Entonces, si nosotros pensamos en el derecho, debemos pensar que el derecho es un todo. Y entonces, para resolver un caso, no puedo resolver correctamente un caso usando un solo código. Necesito pensar en el derecho como un todo y entonces eventualmente todo me va a servir. Así es como funciona. Así es como debe funcionar. Y por eso es que nosotros en derechos humanos vamos a usar, para resolver un caso, vamos a usar la Constitución, el Código Procesal Penal, el Pacto de San José, para un caso, y el Código Penal. Entonces, para un caso vamos a usar el penal, la Constitución, la Convención y el Procesal Penal y la Ley de Organismo Judicial. Cuando yo les ponga casos a ustedes, vamos a usar 5 leyes para un solo caso, porque así debe ser, ¿verdad? Así debería ser, ¿verdad? Gracias, Iván. Bueno, entonces, les encargo, compañeros, pensar en el derecho como uno solo, en donde todo en algún momento se va a articular y se va a mezclar y no puedo verlo de forma aislada. No lo puedo ver como que son mundos distintos, sino que eventualmente todo se cruza. Yo se los voy explicando poco a poco. Cuando empecemos a usar los códigos, vamos a ir viendo cómo se va mezclando y cómo se va relacionando. Entonces, pero necesito que lo tengan. Eso era lo otro que les quería decir. Pero, ¿qué más les quería decir hoy? Otra cosa que necesitamos de ustedes es que tomen en cuenta algo. Saben que ustedes ya casi son abogados. Ustedes ya casi son abogados. Son casi que abogados. ¿Por qué razón? Porque miren, Infieris dice, bien, ¿por qué razón son casi que abogados? Fíjense que nuestra carrera son 50 cursos. Nuestra carrera son 50 cursos. Son 10 semestres. 10 semestres. Pero ustedes ahorita están en el cuarto. Ustedes ahorita, en noviembre de este año, ustedes terminan el cuarto semestre. Quiere decir que en enero, ya dentro de ¿qué? Dentro de unos 6 meses, poquitos 6 meses, ya ustedes están en el quinto semestre. El quinto. Ya ustedes en enero, ahorita en unos menos de 6 meses, ya 5 meses, están en el quinto semestre. Y la carrera tiene 10. O sea que ustedes ya en enero ya van a la mitad de la carrera. Hagan sus cálculos y en enero ya. Eso quiere decir que ustedes ya son más que abogados, más que estudiantes. Ustedes ya casi son abogados. Y entonces a ustedes, seguramente a ustedes les pasa como a mí me pasaba cuando yo era estudiante de Derecho, que yo no sé si a ustedes les pasa que los papás tienen la obsesión como que uno ya es abogado. Ustedes están en el cuarto semestre y su papá o mamá ya los trata como que son abogados. Fíjense ustedes que a mí mi papá, yo estaba en el tercer semestre y mi papá me llevaba a las vecinas y cuando yo entraba a la casa, yo venía de la U, ¿verdad? De la U. Y llevaba mis 4 códigos, mis 4 libritos, lo único que llevaba, y yo entraba a la casa y cuando yo entraba a la casa habían como 5 señoras en la casa y yo me quedaba viendo así y entonces me decía papá, mira, es que fíjate que vinieron ellas porque tienen un problema y yo les dije que a vos se lo podían preguntar y que vos se los vas a aclarar. Yo en mi vida, si yo tenía en tercer semestre estaba, yo que nada sabía nada. Mi papá tenía la obsesión de que yo ya casi era abogado y me llevaba al vecindario para que yo los asesorara y yo ni idea de qué estaban hablando. Y me imagino que a ustedes les pasa igual. Y ustedes en el quinto semestre, pero ustedes ya están cerca del quinto. Así que, ¿por qué les menciono esto que ustedes ya casi son abogados? Porque yo quiero que se comporten como abogados. Entonces, a partir de ahora les quiero recomendar algo. A partir de hoy, ustedes se comportan como abogados. ¿Qué significa esto? Significa, compañeros,
que una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es lo que es legal. Y entonces nosotros tenemos que aprender a despojarnos de lo que a mí me gusta y respetar lo que es legal. Entonces, es importante, compañeros, que ustedes se transformen. A partir de ahora se transforman. No pueden revolver lo que les gusta con lo que es legal, porque no siempre es compatible. Entonces, hay muchas cosas que a ustedes les gustan que no son legales. Y hay cosas que no les gustan, pero que sí son legales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Saben que yo soy catedrático de Derechos Humanos, pero yo soy partidario de la pena de muerte? ¿Ah? Yo soy partidario de la pena de muerte. Yo quisiera que existiera pena de muerte, porque yo considero que la pena de muerte es retributiva. Es decir, darle a una persona lo que merece, lo que él se acreditó y se ganó. Entonces, para mí sí. Entonces, desde el punto de vista de guatemalteco, desde el punto de vista de padre de familia, yo soy partidario de la pena de muerte. Pero el hecho que me guste la pena de muerte, que yo esté de acuerdo con la pena de muerte, además los derechos humanos permiten la pena de muerte, ahí se los voy a enseñar más adelante, que los derechos humanos sí permiten, no es cierto que vaya contra la pena de muerte, los derechos humanos, pero lo que yo les quiero decir es, yo soy partidario, me gustaría que existiera. Ahora, como abogado y como conocedor de derechos humanos, yo digo que la pena de muerte no está vigente en Guatemala y no se puede aplicar. Entonces, yo debo separar lo que me gusta de lo que es legal. Y una de las cosas más difíciles para los estudiantes de derecho, lo más difícil es separar lo que a ustedes les gusta de lo que es legal. Y por ejemplo, ahorita que ustedes ven los acontecimientos nacionales, lo que ven aquí que pasa en nuestro país, ¿verdad? A ustedes una cosa es lo que está pasando, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, Glenda dice que está en contra de la pena de muerte. Pues sí, pero usted debe separar lo que es legal de lo que no es legal, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa a nivel nacional, lo que está pasando políticamente. Puede ser que alguno de ustedes sea partidario, por ejemplo, de Tel Maldana y de la CICIG. Puede ser que a ustedes les guste, sean partidarios de ellos. Pero ustedes lo que deben decir, bueno, yo soy partidario de eso, pero lo que hacían no es legal. O al revés, puede ser que digan ustedes, yo no soy partidario de ellos, pero lo que hacían era legal. Entonces, es importante que separen lo legal de lo que les gusta. Y entonces eso nos va a servir porque no deben estar argumentando marcianadas. Pues. Yo no quiero ver a un estudiante de derecho que ande argumentando marcianadas. Entonces, cuando ustedes me digan a mí, por ejemplo, una marcianada, yo les voy a decir a usted, deme su fundamento legal. ¿Verdad? Entonces, yo no quiero, ya eso de que hay analistas, ustedes saben que los estudiantes de miren, pues, por ejemplo, ¿saben cómo se reconoce a un estudiante de derecho? Va. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Al salir de la U, cuando uno sale de la U por el periférico y cruza saliendo de la U por el periférico, cruzando a mano derecha, hay unos lugares que están haciendo más cruzar al lado derecho que se ponen alegres los fines de semana. ¿Cómo es que se llama ese? Ahí, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Alguien sabe? La Chicha, Cañas. La Chicha, Cañas, el Mondongo, Cañas. ¿Qué Los más? Chatos. Los chatos, ajá, ¿qué Danilos, más? pero ya lo cerraron. Danilos, Liverpool, etcétera. Bueno, compañeros, número uno, ¿saben que el estudiante, número uno, ¿saben por qué se reconoce al estudiante de derecho? Número uno, porque ni ha ganado el semestre, pero esos chupaderos sí los conoce, ¿verdad? Y el color se lo acaban de dar aquí el montón que me dieron el listado, ¿verdad?
ni Está han cerca de ganado su conocimiento. semestre. Ah, pero el chupadero sí lo conoce. Ese sí lo tienen en mente. Ese sí Miren, lo tienen bien claro. ahora, menos los ojalá sí artículos. contesten, pues, compañeros, cuando hablemos de derecho. Pues, ojalá sí contesten. Ustedes creen que, bueno, yo no conozco esos lugares, los he oído mentar, he escuchado. No es que yo ni idea de esos lugares, pues, pero ahora vamos a llevar Lick. sí, ahora, pero ¿saben cómo se reconoce un estudiante de derecho cuando uno entra a esos lugares? Bueno, no es que yo haya entrado, ¿ah? No es que yo sepa que en la Chicha hay una rocola y la P número 35 es acá entre Nos de Vicente, ¿va? No es que a mí me contaron que eso pasaba ahí, pero ¿saben cómo se reconoce un estudiante de derecho? Porque los estudiantes, miren, pues los demás estudiantes de las otras carreras están ahí en la Chicha en torno a una mesa de copas y va de contar chistes, cantando, llorando de la decepción amorosa y etcétera. El estudiante de derecho está sentado, está en primer semestre y ahí está diciendo, no vos, es que ¿sabes qué pasa? Que la magistrada, la fiscal general resolvió mal el amparo porque fíjate vos que la ilegalidad del amparo y está en primer semestre, ¿va? Y dice, no vos, es que fíjate vos que el Tribunal Supremo Electoral en su resolución, no, definitivamente está ilegal vos, está mal. Y está en primer semestre, ¿va? Entonces, el estudiante de Derecho se reconoce porque se pone a hacer sus análisis científicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Solo ustedes deben separar lo que les gusta de lo que es legal. Y puede ser que algo les guste, pero cuestiónense siempre la legalidad y acaten lo legal. No se vayan en contra de lo legal. Ustedes tienen que hacer ese ejercicio de que cuando una persona da un argumento legal, respetarlo y acatarlo, aunque no me guste. Esa es la parte más difícil de los abogados. La parte más difícil es separar esa conducta. Por ejemplo, queremos que todo el mundo tenga armas de fuego en Guatemala, que todos carguen su arma de fuego. Puede ser que a alguien le guste eso. Puede ser que a otras personas no. Pero lo que deben hacer es, ¿lo permite la ley? Y si la ley lo permite, ¿qué me queda? Es lo legal. ¿Verdad? Ese análisis es importante. Entonces, yo quiero que cada vez que ustedes opinen, argumenten, sea lo legal, no lo que les gusta. Porque las únicas que hablan de lo que les gusta son las trabajadoras sociales y los psicólogos y todas esas carreras que la de derecho es mejor, pues, ¿verdad? Entonces, eso. Los argumentos sociales, los argumentos morales son de las trabajadoras sociales y de los psicólogos, no de los abogados. Los abogados es lo legal. Y lo legal es, la ley es dura, pero es la ley. ¿Verdad? Eso va. Entonces trato a partir de ahora lo legal y ustedes se transforman. Nada de estar opinando, es que opiné, nada, lo legal. ¿Verdad? Nada, lo que es correcto, lo que está en ley. Eso sería nuestra otra conducta. Ahora, ya habiendo aclarado eso, podemos hablar ahora sí ya, irnos adentrando en los derechos humanos. Pero ya dejamos claro esas reglas, ¿verdad? Esas normas, esa funcionalidad, ya la dejamos claro. Vean, compañeros, vean su constitución en el artículo 3. Vean arriba del artículo 3, arriba hay un título. Hay un título que dice Derechos Humanos. Derechos humanos, derechos individuales. Sí, pero el título, no el capítulo. Título 2, Derechos Humanos. Título 1, Derechos Individuales. Exactamente, pero vean el título. Dice Derechos Humanos. Observen cómo la Constitución, primero vamos a hacer la clasificación jurídica, después vamos a intentar armar una definición. Los derechos humanos, según la Constitución guatemalteca, se dividen en dos grupos. El primer grupo, que se llama
los derechos individuales, solo que aquí le vamos a agregar individuales y políticos, que básicamente están en muchas normas, pero agrupados, así como organizados, concentrados, los encontramos del artículo 3 al 46 de la Constitución. Así, organizados, concentrados, están en más, pero concentrados en esos. Y en el 136, Entonces nosotros los derechos humanos, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en dos grupos. Los derechos individuales y políticos del artículo 3 al 46, pero esencialmente, no quiere decir que solo ahí. Y los derechos políticos. El grupo se llama derechos individuales y políticos. Derechos individuales y políticos. Y por el otro lado, el siguiente grupo, vean el artículo 47 de la Constitución. 47. Arriba del 47, la Derechos sociales. La Constitución, derechos sociales. la Constitución le llama sociales. Vean, la Constitución les llama sociales, pero yo les voy a dar cómo es la clasificación. La clasificación es, voy a poner las siglas yo para no escribir tanto, pero aquí dice derechos, ustedes escriban derechos económicos, sociales y culturales. Ese es el segundo grupo. Es lo que la Constitución le llama derechos sociales. Derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, hay muchas clasificaciones de los derechos humanos. Hay muchas clasificaciones. Pero la más aceptada, la que nuestra Constitución regula, y es por eso la uso yo, porque es más fácil entenderla, es la que regula, divide a los derechos humanos en dos grupos: derechos individuales y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Básicamente dos grupos, ¿verdad? Pero es la clasificación que nosotros, la más aceptada, porque es la que se deriva de la Constitución. Perdón, y los DESC están básicamente del artículo 47 al 139. Pero, insisto, más concentrados acá, pero no solo ahí, están en más leyes, pues, pero así como más agrupados, del 47 al 139. Ahora, si ven su Constitución en el artículo 3, y la van pasando así despacito, van a ver el derecho a la vida, el derecho de igualdad en el 4, la libertad de acción en el 5, la detención legal en el 6, la declaración libre en el 9, el derecho de defensa en el 12, después está el principio de inocencia entre el 13 y el 14, así va. Observen ustedes que ahí hay una característica de esos derechos. ¿Por qué se llaman derechos individuales? Ahora, vean, ¿vieron ustedes que les mandé un resumen ahorita? Les mandé un resumen en el Classroom, en el tablón de Classroom. Ahí ya les mandé ese resumen. Ahí van a ver ustedes más a fondo, van a tener una mejor definición. Pero vamos a intentar armar una definición de derechos humanos para que ustedes vayan ubicándolo. Pero ahí en el documento que les mandé y en lo que les voy a seguir mandando, porque les voy a mandar otro, van a ir sustentando mejor sus conceptos. Y antes de que se me olvide, el lunes, les voy a dar un enlace de un curso que deben sustentar, que deben meterse.
Es un curso asincrónico. Asincrónico quiere decir que ustedes lo llevan vía virtual y que se van metiendo conforme vayan pudiendo, los días que puedan, las horas que quieran, y así se va. Como lo pueden terminar en una semana, se pueden tardar mes y medio, ¿va? Esos son los asincrónicos. Entonces les voy a dar un enlace de un curso asincrónico sobre la violencia sexual y la prevención de la violencia sexual en niños y niñas. Es un curso que hizo la Secretaría contra la Violencia Sexual con UNICEF. Y cuando el curso termine, les van a dar un diploma. Ese diploma me lo tienen que entregar, la copia de ese diploma me la entregan a mí en el segundo parcial. Es de SBET, así es. De SBET es Claudia. Si se meten en la página de SBET, ahí lo van a encontrar. Es un curso de violencia sexual en niños, prevención de violencia sexual en niños y niñas. De todos modos, les voy a dar el link el lunes. Entonces, ese diploma ustedes me lo van a entregar, una copia en el segundo parcial, y yo les voy a dar unos puntos por haber sacado ese diploma. Y además ese diploma les puede servir hasta para buscar trabajo, porque está avalado por la Secretaría contra la Violencia Sexual y UNICEF. Entonces sirve para su currículum. Pero lo que yo les quería decir es que yo les voy a estar mandando documentos para que vayan reforzando lo que yo hablé acá. Y algunas cosas que tal vez no las voy a hablar acá, pero que al darles documentos me permite avanzar, porque como el semestre es tan corto, si yo solo me quedo con las clases, nunca voy a avanzar, y además con ustedes solo me toca 1 hora. Entonces, por eso yo me apoyo en documentos, en videos, para que avancemos más. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es aquel conjunto de derechos, ¿verdad? El conjunto de derechos que son inherentes del ser humano, el conjunto de derechos que son inherentes quiere decir están adheridos, vienen con él, así como la piel viene con nosotros, como el corazón, como los ojos vienen con nosotros, como el corazón viene con nosotros, aunque algunas mujeres parecieran no tenerlo, que no lo traen, ¿verdad? Aunque algunas mujeres parece que no lo trajeran, porque nosotros los hombres sí, y grande, ¿verdad? Y sincero, ante todo, y honesto, ¿verdad? Entonces, los derechos inherentes son de esos que vienen adheridos, vienen impregnados, por ahí dijo alguien, son su naturaleza, ¿verdad? Entonces, esos son los derechos humanos, ese conjunto de derechos que son inherentes al ser humano y que le corresponden por el simple hecho de ser humano, ¿verdad? El Estado únicamente los regula y los resguarda, pero no los concede. Entonces, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes al ser humano que le corresponden por el simple hecho de serlo, que el Estado únicamente los regula y los garantiza, pero no los otorga. Entonces, cuando los seres humanos, cuando se produce aquel efecto donde el espermatozoide va caminando, va platicando, el espermatozoide va ahí como en la calle y casi como que nada, y de repente en una esquina, doblando, ve un óvulo así atractivo, llamativo, etcétera, y se acerca y platica, y empieza ese romance, y de repente se unen. Ahí empiezan los derechos humanos, ¿verdad? Ahí es donde empiezan. Pero empiezan por el simple hecho de ser humano, no es que el Estado me los dio. Entonces, el Estado lo único que hace es garantizarme en el goce de los derechos humanos, garantiza que yo puedo disfrutarlos y garantiza dándome la condición para que yo los disfrute, pero no me los da porque ya los tengo. A mí el Estado no me da los derechos humanos porque yo ya nací con los derechos humanos, ¿verdad? Me lo imaginé caminando, dice. Sí, yo ya nací con los derechos humanos.
Entonces a mí el Estado no me los da. Free es la que dijo eso, que no se lo imaginó caminando, ¿va? Bueno, entonces, en silla de ruedas, dice Iván. Entonces, yo ya nací con ellos, no me los dio el Estado. El Estado solo me garantiza el libre disfrute de esos derechos humanos, el libre goce, pero yo ya los tengo. Ahora, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son? Pues ahí lo empiezo a ver yo. ¿Cuáles son? Los derechos individuales y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Y nuestra Constitución nos da un catálogo, y ahí ya pueden ver ustedes cuáles son los derechos individuales y políticos. Veo la Constitución del 3 al 46, y ahí los encuentro. ¿Y cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Veo el 47 en adelante, y ahí los encuentro. Ahora, ¿por qué se llaman derechos individuales? ¿Por qué son individuales y políticos? Los derechos individuales, vean por ejemplo el artículo 6 de la Constitución, el artículo 12, el principio de inocencia en el 13 y 14. Vean ustedes, los derechos individuales y políticos son aquellos derechos que le corresponden al ser humano en forma individual, es decir, que son solo de él, solo a él le corresponden, son de él, son exclusivos del ser humano. Por ejemplo, si a mí un policía me quiere capturar, ahí lo que está en juego es mi derecho a la detención legal, a la libre declaración, a las garantías procesales, al principio de inocencia, al derecho de defensa y al principio de inocencia. Mío. Ahí, por ejemplo, no es el de Gabriela el que se está tocando, no es el de Nínive el que se está tocando, es el mío, no es el de Daniel, es el mío. Por eso son individuales, porque esos derechos que vemos del 3 al 46 son míos. Si a mí me captura la policía ilegalmente, no es a David al que están tocando, no es el derecho de Hugo, por ejemplo, es el mío. Por eso son estos derechos que ven del 3 al 46, son individuales, porque eso les corresponde al ser humano, a mí como persona. Claro, ustedes también los tienen, en su momento los hacen valer, pero esos son míos, ¿verdad? Diferente son del 47 en adelante, porque vean su Constitución, compañeros, del 47 en adelante, y van a ver ustedes que si van pasando su Constitución así, hojeándola poco a poco, van a encontrar que a partir del 47, de 48, 49, van a encontrar, por ejemplo, el derecho a la familia, que eso ya son derechos que gozamos como parte de una colectividad. Ya lo gozamos junto a otros, no solito yo, sino que porque, por ejemplo, una familia, no soy solito yo, ¿va? Una familia es papá y mamá, hijos, pero también una familia es una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, abuelos con sus nietos, hermanos, ¿verdad? Estoy con un niño con el tío. La concepción de familia no es exclusivamente decir papá, mamá y niños. No, esa no es la concepción de familia. La concepción de familia es un conjunto de personas unidas por un vínculo. Por un vínculo. Esa es una familia. Un grupo de personas, más o menos, 2 o más personas unidas por un vínculo. Un hombre y una mujer unidos, esa es una familia. 2 hombres es una familia. Abuela con nietos, abuelos con nietos es una familia, tíos con sobrinos, así va, como nos toque vivir, como la vida nos tenga en convivencia, ¿va? La forma tradicional de familia no, la familia es un vínculo, es un grupo de personas unidos por un vínculo. Pero la familia no soy solito yo, pues yo solito, puro loco, ando ahí, no soy familia, no. Yo soy familia en torno al vínculo. Entonces vean que eso lo vemos a partir de ahí. Vean que ahí a partir de, aunque las familias sean disfuncionales, sí, Daniel, pero ese es un tema de los psicólogos y de las trabajadoras sociales. De los abogados lo que nos interesa es el vínculo, no si funciona o no funciona, el vínculo, ¿verdad?
En el caso de, por ejemplo, si ustedes ven la Constitución y siguen pasando su Constitución a partir del 47, van a ver ustedes que encuentran la familia, el matrimonio, van a encontrar, por ejemplo, los derechos culturales a partir del 57, van a encontrar, por ejemplo, el derecho a la educación, los pueblos indígenas a partir del 66, el derecho a la educación a partir del 71, por ahí más adelante van a encontrar a la Universidad de San Carlos. Vean cómo son derechos que ya no se disfrutan solito. Porque, por ejemplo, ahorita aquí en esta clase vemos 164 personas en la clase. 153, ¿va? En la clase. Que estamos disfrutando el derecho a la educación. ¿Verdad? No es, a diferencia del debido proceso, que el debido proceso es de la persona. El debido proceso es del que están procesando. De él es el debido proceso. El debido proceso no es de los 153 ustedes. Pero la educación sí. El derecho a la educación aquí yo tengo a 153 personas que están haciendo uso de su derecho a la educación. Y más adelante en el artículo 100 está el derecho a la seguridad social, en el 101 el derecho al trabajo. Y así vamos, y después viene el derecho a la salud. Entonces, vean que son derechos que se disfrutan por ser parte de una colectividad, como parte de un colectivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el derecho al trabajo, ni modo que yo solito, puro loco, trabajo, no. Yo voy a tener, o tengo empleados, o estoy ligado, o soy patrono, o soy trabajador con un patrón. Eso es colectivo, no es solito yo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean que ahí es donde se diferencia los derechos individuales y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Así es como se diferencia. Bueno, por hoy los voy a dejar ya para que se descansen, ya son las 8. Yo les agradezco, compañeros, les encargo leer el documento y les recomiendo, compañeros, por favor, conmigo no es tan fácil los exámenes, no son tan sencillos. ¿Han visto una película que se llama Masacre en Texas? ¿Sí? Más o menos, como así más o menos es. Entonces, les encargo, compañeros, conmigo es importante la asistencia, leer los documentos, estar pendientes, compañeros. Y les encargo mucho eso. Y los despistados, ya aquí ya controlé a Carlos Morales, a Lady Ragüex, a Luis Ochoa, a la Wilfredo de León, son los despistados del día de lunes. Vamos a ver quién es el día de hoy. Nos podemos quedar con usted viendo, Lic. Licenciado, disculpe, ¿nos va a mandar el link? ¿El link de qué? ¿Del curso? Sí, el curso. No, el miércoles, el lunes les dije, el lunes. Pero se lo voy a mandar en el tablón, todo es por el tablón. Va, nos vemos pues, compañeros. Gracias, licenciado. Gracias.